Amados hermanos, Dios les bendiga. El tema que estaré abordando hoy es los tres desvíos de la fe. No que solo esos hayan, los que vamos a tratar hoy son tres desvíos de la fe. Para fundamentar este tema, abramos la escritura en 2 de Corintios capítulo 10. Espero en esta noche su atención no dividida para este tema que es de vital importancia para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los creyentes. Hay un gran peligro de abandonar la fe. La fe es un tesoro que debemos retenerlo hasta el final. Hasta que nos vayamos. Cuando digo final me refiero al final de este siglo, cuando partamos, hasta cuando partamos de esta tierra, que seamos llevados por el Señor a otra dimensión, a ya participar definitiva y totalmente de la vida eterna. Porque ahora todavía estamos aquí en este cuerpo de bajeza, y de hecho corremos peligro a toda hora, y uno de los grandes peligros es no retener la fe, lo que hemos creído. Así es que abra su Biblia allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice allí: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahí están los tres desvíos ya mencionados. Primero, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús. El desvío número uno que se va a presentar en la vida de todo creyente es que se presente a otro Cristo que el que se predica y el que se debe predicar. Porque de hecho los otros Cristos que no son exactamente el Cristo que nos habla la doctrina apostólica, que nos habla la Escritura, nos presenta a un Cristo, y debemos nosotros saber identificarlo. De allí viene y dice: o si recibís otro espíritu. Esto todavía se vuelve más peligroso. Otro espíritu es también otro desvío, irse por otro espíritu. Y dice: otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Ahí están los tres desvíos. Otro Cristo, un desvío. Desvío número 2, otro espíritu diferente. Y desvío número 3, otro evangelio. Mire qué peligroso. Cada asunto que se menciona va creciendo en peligrosidad para el creyente. Mire que son tres cosas que tienen su aspecto positivo, que tienen su lado verdadero, pero que no es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay quienes lo distorsionan. Entonces vamos a entrar en esos tres aspectos, los peligros, los desvíos que hay para
dejar nuestra valiosísima fe. Pablo dijo a Timoteo: yo he guardado la fe. He guardado la fe. Y a todo creyente le corresponde de igual manera guardar esta fe hasta el final. La fe es un don maravilloso de Dios. Es algo que es más, dice claramente la Escritura, que no es de todos la fe. No es de todos. Entonces los que tenemos ese don preciado de parte de Dios, hemos de cuidarlo. Precisamente hoy vamos a ver esa advertencia que hay en la Escritura para no desviarnos de la fe que nos fue dada a los santos. Entonces comencemos con el otro Cristo que no es como el de las Escrituras. Se ha presentado y se van a seguir presentando otros Cristos. Usted va a oír de doctrinas que presentan a un Cristo como un maestro, como un profeta, que lo es, pero para ellos lo presentan nada más como un maestro. Ellos lo presentan como un profeta, como alguien que fue allá por el Tíbet, y ya cuando le empiezan a hablar de esas cosas, usted tiene que ponerse atento y no recibir esa doctrina. Porque Pablo comienza diciendo que le toleren una locura. Y no es que fuera locura, era lo más cuerdo. Él estaba celoso de la iglesia. Él es una especie de chaperón que va a presentar, representado allí Pablo, representando los ministros. Dice allí que ojalá me toleraseis un poco de locura. Y dice: sí, toleradme. La tolerancia es parte del fruto del Espíritu, es parte integral, es elemento que conforma lo que es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno nada más, es amor, eso hay que cultivarlo, eso hay que fomentarlo, eso hay que practicarlo y por supuesto, sobre todo obtenerlo. Y lógicamente es el Espíritu el que produce, el árbol que produce ese fruto se llama Espíritu, que es lo que hay que cultivar en nosotros. El Espíritu Santo produce este fruto que se llama amor, y parte del amor es la tolerancia. La tolerancia. Y Pablo está pidiendo allí que los corintios le toleren a él. Una locura, que es locura por supuesto, podría decirse para el mundo, pero es lo más cuerdo que puede haber, hablando ya en nuestro ámbito, como cristianos, como creyentes. Él está celoso con la iglesia, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, eso es compromiso matrimonial, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, llevar la iglesia, así como cuando en las bodas hay alguien que entrega a la novia. Y en este caso la novia va bien ataviada, bien preparada. En las bodas, estoy refiriéndome a las bodas humanas, en las bodas aquí en la tierra. Hay alguien que presenta a la novia que va a casarse, la presenta con su esposo, la entrega. Y Pablo está hablando de eso y dice que quiere presentarla bien arreglada. ¿Y en qué consiste el arreglo de esta novia tan especial? La mejor de todas las novias del universo es la iglesia de Cristo. Y dice que él la va a presentar como una virgen pura. Ahí le dejo de tarea que indague acerca de esas dos palabras, virgen pura. Él dice: procura presentarla como una virgen pura. Pero temo que como la serpiente con su astucia, oiga, los temores
del ministro, los temores de Pablo. Dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pablo le explica a Timoteo y le dice, el hombre no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada. Eva tomó del fruto y fue a dárselo a Adán, que a sabiendas de lo que iba a pasar, comió. Pero no fue engañado, no fue bajo engaño. Entonces, nos está diciendo la tremenda advertencia. Si Eva en aquel estado maravilloso, primigenio, aquel estado de pureza, de santidad que tenía Eva, fue y la engañaron, nos están advirtiendo del terrible peligro que existe, que así como a Eva la engañaron, también nosotros podemos ser engañados. Entonces, y dice allí que es a través de los sentidos. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Por eso el asunto de los desvíos. Por eso el tema es los desvíos. 3 desvíos que se mencionan en esta porción de la Escritura. De eso es lo que estoy hablando en esta hora. De los desvíos que podemos agarrar que no nos conviene, porque nos desviarían de la meta, nos desviarían del camino. Y aquí de la verdadera fidelidad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, de hecho, desde los principios del cristianismo han habido predicadores de falsos cristos, anunciadores de falsos cristos, y eso va a continuar durante la iglesia esté aquí en la tierra. Va a haber anunciadores de falsos cristos. Como le decía, si le viene a alguien ya hablando de un Cristo que anduvo allá por los Himalayas, allá por el Tíbet, allá por Asia, por la India, por todo eso, ya ese es otro Cristo diferente al que nos hablan las Escrituras. Debemos pugnar nosotros por saber, entender, conocer y entender del Cristo que nos hablan las Escrituras. La bendita palabra de Dios, del Cristo que nos presenta la sana doctrina. Ese Cristo debemos conocerlo y debemos entender acerca de ese Cristo. Cuidado con otros Cristos. Cuando ya a usted le están hablando de cosas raras, de un Cristo que no se mencionan esas cosas en la Escritura, usted no debe prestar atención a esas cosas y apartar su oído de esos mensajes. Hay muchas formas que han sido presentados supuestos Cristos, no el Cristo que nos presentan las Escrituras. Entonces tengamos cuidado con el Cristo que se nos predica, con el Cristo que se nos está enseñando. Ese Cristo tiene que ser conforme a las Escrituras, a las sagradas Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. En cuanto nos apartamos, decía un apóstol del Señor, decía, en cuanto nos apartemos de las doctrinas apostólicas, en esa medida nos vamos a volver herejes. Así es que nosotros no estamos para desviarnos, queremos permanecer en esta fe que se nos dio una vez, un día se nos dio esta bendita fe. Hay que guardarla, hay que retenerla, y es más, se puede aumentar la fe que se nos dio. Bueno, después dice, otro espíritu, ya esto ya es más delicado, más sutil, porque se trata de eso, de espíritus.
Y por último menciona otro evangelio. Pero, ¿qué respecto a lo de los espíritus? Le dije que se nos presente a un Cristo por doctrinas humanas, por estratagemas de hombres que distorsionan la verdad a través de artimañas, a través de astucia y todo eso. Eso es una cosa, pero ya es de otro nivel cuando se trata de cuestiones espirituales. Entonces vamos a leer lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, el verso 1, dice: pero el Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos, y sabe usted cuándo comenzaron los postreros tiempos. Comenzaron cuando apareció Jesucristo aquí en la tierra. Desde entonces comienzan los postreros tiempos, porque dice que era necesario que Cristo apareciera ya en los postreros tiempos. Y hay muchas indicaciones que allí comenzaron los postreros tiempos. Y si fueron tiempos postreros, aquellos que sucedieron hace más de 2000 años, imagínense ahora, más de 2000 años después, si no serán postreros tiempos estos. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatarán ya es desviarse, es renunciar, es desertar, dejar el camino. Apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores, espíritus. ¿Qué ventaja tienen los espíritus sobre los humanos? Los espíritus son invisibles. Usted no los puede ver, a menos de que Dios se lo permita ver alguna manifestación de estos espíritus. Dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando. ¿Qué dijo Pablo? Vuestros sentidos. ¿Qué van a escuchar los que van a apostatar? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miremos un ejemplo que hay ahí en la Escritura, en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí hay una declaración, una manifestación de cómo operan estos espíritus de error, espíritus engañadores. Capítulo 13 del libro de los Hechos, el verso 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Dice, falso profeta judío. Voy a leer despacio la descripción que se hace de este personaje. Dice, hallaron a cierto mago. Mire, la palabra magia no tiene que ver absolutamente nada con Dios. A mí me sorprendió mucho de un cantautor que habla de princesas mágicas refiriéndose a sus hijas. Eso no es congruente con la sana doctrina. Porque la magia es opuesto, es del lado de las tinieblas. Y dice, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. Y mira el nombre que tenía, Bar Jesús. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Es el mismo nombre de Josué. Bar Jesús. Josué y Jesús es el mismo nombre. Ahora, él se llamaba hijo. Bar es hijo. Jesús.
como el Bar Mitzvah que se hace, que practican los judíos con sus hijos. Prácticamente era lo mismo que hicieron estos judíos con su hijo. Mire qué nombre más bonito el que le pusieron, Hijo de Jesús. Si mire, es cierto, el nombre tiene influencia y determina algunas veces muchas cosas en la vida de la persona. Pero aquí tenemos que padres judíos bien intencionados le pusieron el nombre. Esto nos debe aleccionar a nosotros los cristianos que nos gusta ponerle nombres bíblicos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no basta con ponerles nombres. Hay que darle seguimiento al asunto. Es como cuando presentan niños en la congregación, ¿verdad? Qué bonito, está bien, excelente, magnífico. Hay que hacerlo. Es hasta bíblico presentar los niños a Jesús. Pero esos son actos que tienen que ir acompañados de todo un caminar en Cristo, de toda una vida, de darle seguimiento, pues como el bautismo en agua y todo eso. Si no se da consecución a eso y seguimiento sistemático, vigilar la vida de los hijos, de nada sirve ponerle chulos nombres. De nada sirve presentarlos en la congregación y levantarlos delante del Señor y entregárselos al Señor. Eso está magnífico, pero hay que seguir. Es un proceso de vida, no solamente de unos cuantos actos esporádicos, sino de una vida consagrada al Señor. Aquí tiene usted este hombre. Se convirtió en un falso profeta. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Pero fíjese que es una característica que se da en la vida de toda persona casi, y también se puede aplicar esto a pueblos, naciones y todo eso. ¿Qué cosa? Que primero llega la mentira. Así, en nuestra vida, al menos en mi caso, y en el caso de muchos otros que conozco, primero llega la mentira y después llega la verdad. Primero llegó Elimas. Él deseaba escuchar la palabra de Dios. Y llegó Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Ya tenía fe el procónsul. Él deseaba escuchar la palabra de Dios, como debe ser en la vida de todo cristiano. Es una de las principales evidencias de que hemos nacido de nuevo. El hambre por la palabra, el deseo de escuchar la palabra. Y qué bonito cuando se oyen expresiones que la palabra es deliciosa, que la palabra es linda, que la palabra es preciosa. Eso surge de corazones que aman a Dios, que aman la palabra, que han nacido de nuevo, que han nacido de arriba. Entonces este hombre deseaba, dice, entonces ya tenía fe. Y precisamente el trabajo de este mago, un mago, eso quiere decir que tenía prácticas espirituales del lado de las tinieblas. Porque a veces creemos que lo espiritual solo se refiere a Dios. No, hay espiritualidad de la luz y hay espiritualidad de las tinieblas. Hay algunos términos que podrían diferenciar. Por ejemplo, el espiritismo, prácticas espiritistas que se hacen en las tinieblas, en lo oscuro, ahí por las 12 de la noche. Hay cosas que se pueden decir acerca de esos misterios que hay ahí de la noche y el día.
Y nosotros debemos andar como de día, aunque sea medianoche, hablando del cronos, hablando del tiempo. Pero miremos este caso. Él deseaba escuchar la palabra de Dios, dice, pero les resistía Elimas el mago. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. El antídoto contra los espíritus inmundos es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que puede enfrentarse. Por eso dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Nos está diciendo, no nos atrevamos a enfrentarnos a huestes espirituales de maldad en nuestra humana naturaleza, en nuestra capacidad humana, con nuestra capacidad humana, con los argumentos nuestros, sino con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Es con el poder del Espíritu Santo que podemos nosotros contrarrestar el trabajo de los espíritus, de los espíritus inmundos, de los espíritus de las tinieblas, de los espíritus contrarios a Dios. Entonces aquí tiene usted una confrontación de Espíritu Santo confrontando a espíritus inmundos, a doctrinas de espíritus. Aquí dice, Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, procurando que agarrara un desvío, le fue a presentar como alternativa. ¿Qué le diría Elimas? Artes mágicas, practicando artes mágicas, tal vez diciendo cosas, doctrinas raras. Ya cuando usted le dicen, mire, para que usted se desestrese, póngase en esta posición, haga estos ejercicios, por ahí del yoga y todas esas cosas que abrace y póngase en posición loto. Usted salga corriendo de ahí. Si no tiene poder para enfrentar esas cosas, mejor huya. Aunque lo correcto sería que lo que hizo Pablo. Mire, el creyente, todo creyente, hablando, incluyendo aquí ministros y todo creyente, todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios, deberíamos andar en las condiciones que andaba el apóstol Pablo. Pero por encima, todos los creyentes deberíamos estar preparados para enfrentar estas cosas. ¿Y en qué consiste la preparación? ¿De dónde venía Pablo? ¿Cómo andaba Pablo? Lea usted el principio del capítulo 13. Dice que estaban orando y ayunando. Si hay hermanos consiervos escuchándome y todos los servidores de Dios habidos y por haber, deberíamos saber esto, que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio adecuadamente. ¿Y en qué consiste esa preparación? Dice que ellos estaban orando y ayunando, reunidos. Leámoslo mejor si ahí está en la Escritura. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿A quién estaban ministrando? Al Señor Jesucristo. En otras palabras, estaban sirviendo, posiblemente orando, adorando, alabando al Señor. Y dice,
y ayunando, ministrando al Señor y ayunando. Es inaudito lo que está sucediendo en estos tiempos, empezando con los ministros, que a veces se nos olvida esta devoción. Y es más, escuchando expresiones como esta del labio de ministros, que el ayuno solo sirve para conseguir un mal aliento. Es una barbaridad. Si es la misma fórmula de todos los tiempos. ¿Usted cree que eso se escribió allí? Perdóneme que sea así tan confrontativo y tal vez duro. No quisiera hacerlo. Bueno, se lo voy a decir de otra manera más suave, pues. Ayunemos, hermano. Es lícito, está vigente el ayuno, es eficaz ayunar. Bueno, ese tema del ayuno es amplio y abundante en la Escritura, y usted puede ver lo que se logra en esa práctica. Cuántas cosas maravillosas sucedieron porque hubo gente que ayunó. Lástima que no es el tema del ayuno. Parece que estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: cuando nos ven consagrados, interesados hasta el punto de ayunar por algo. Alguien dijo que el ayuno era una continuidad o una continuación de la oración, aumentar en intensidad la oración. Bueno, dice que ellos estaban ayunando, y entonces eso nos pone sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero estaban ellos con un tiempo designado, programaron eso de ayunar. Dice: ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mire el verso 3. Entonces, habiendo ayunado, estaban ayunando, y una vez que el Espíritu habló, volvieron a ayunar. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De ese ambiente, de esa situación, iban saliendo cuando fueron a confrontar y a enfrentar con éxito los espíritus que estaban en el mago, tratando de desviar de la fe a un hombre. Ellos andaban preparados. Hay que prepararse y preparar. Estar preparado siempre para presentar defensa de este bendito evangelio. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Será diferente la demanda ahora para enfrentar esos espíritus? Para enfrentar las falsas doctrinas, los falsos predicadores, los falsos profetas que abundan. Este era un hombre, un falso profeta. Era mago, falso profeta, y era judío, era del pueblo de Dios, pero era falso profeta. Y estaba tratando de desviar de la fe a un creyente. Sergio, dice que varón prudente, Sergio Paulo se llamaba, varón prudente. Y dice que estaba interesado en escuchar la palabra de Dios. En eso, antes que apareciera Pablo, apareció Elimas, el falso profeta judío, con mensajes que estaban operando allí, espíritus, así como Pablo le advierte a Timoteo, espíritus de error y doctrinas de demonios. Es un falso profeta. Pablo se enfrentó, pero estaba lleno del Espíritu Santo.
Y así como dice Santiago, en el capítulo 5, resistid al diablo, resistid al diablo. Y en ese caso no era el diablo, pero era un discípulo, Elimas, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Espíritus engañadores. Ahí está ese desvío, irse por ahí. Le decía esas prácticas así de meditación trascendental y un montón de cosas. Cuando le empiecen a hablar de esos temas, por favor sepa qué hacer. Y va a saber qué hacer bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios, que dice que el Padre da al que se lo pide sin medida, sin medida. Estamos viviendo unos tiempos para la iglesia del Señor de mucho acomodamiento. Necesitamos retomar ese evangelio de búsqueda, de sacrificio. Dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un asunto de presentar nuestros cuerpos. Recuerdo de tiempos pasados que no importaba de las faenas de trabajo, nos íbamos a lugares apartados, en cerros allí con grupos de hermanos a buscar el rostro del Señor. En solares de casas de hermanos, era la medianoche, era la madrugada, y mucha gente que ahora son ministros de Dios, nos apartábamos a buscar el rostro del Señor. La juventud, recuerdo que andaban muchos jóvenes que ahora son ministros, y las jóvenes que andaban ahora son esposas de esos ministros. Eso lo recuerdo y lo tengo palpable delante de mí, como Dios toma de lo que se le da. Dios no obliga a nadie a estas cosas. Es de una forma voluntaria que nosotros debemos hacer eso que estaban haciendo estos ministros, profetas, evangelistas. Se reunían a ayunar. Y de ahí salían los Pablos enfrentando a los Elimas. Dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿No era judío? ¿Y por qué Pablo, ahí, hermano, Pablo en ese estado lleno del Espíritu Santo no podía soltar frases vanas? Él sabía lo que estaba diciendo cuando le dijo a este hombre: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice: no cesarás de trastornar. ¿Qué andaba haciendo este hijo del diablo? Trastornando los caminos rectos, haciendo que la gente se fuera por desvíos. Ahí está, ahí tiene usted el segundo desvío. El primero, los falsos cristos. El domingo que estaba predicando a la congregación, les decía esto en la congregación. Les decía de la advertencia que Cristo dijo: vendrán engañadores en mi nombre diciendo que son el Cristo. Bueno, eso ya se dio y se está dando y se va a seguir dando. El anticristo va a ser un falso Cristo, pero antes que él van a aparecer falsos cristos. Han aparecido y aparecerán falsos cristos. Bueno, el segundo desvío, le decía, que estamos viendo ahorita en Sergio Pablo, perdón, en Elimas. En Elimas, Sergio Pablo, al que estaba intentando desviar, presentarle un desvío de espíritus, y yéndose por la magia, y yéndose por otros desvíos que no conducen al Padre. El único camino que conduce al Padre se llama Jesucristo. Bueno,
Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul Sergio Paulo, ¿verdad?, viendo lo que había sucedido, note que están interviniendo los sentidos, creyó maravillado, ¿qué? La doctrina del Señor. La doctrina del Señor. Eso es lo que va a librar nuestras vidas de los desvíos, de desviarnos. Mantener la fe es una labor difícil, pero necesaria. Mantenernos en la fe de Jesucristo. El último desvío que voy a hablar, por lo menos hoy, es el otro evangelio. Porque ahí dice Pablo, volvamos a 2 Corintios 11, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Otro evangelio. Hablan de Cristo. Vamos aquí a continuar, que tiene una conexión directa con 1 Timoteo 4. Miremos lo que sigue diciendo Pablo en 1 Timoteo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinar de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. La gente que prohíbe casarse también habla de un evangelio. También, no, si creen en el Señor Jesús. Dice que creen en el Señor Jesús. A esto les pasa algo que alguien dijo muy atinadamente, dijo, creen que creen, pero no creen. Esto le pasa a esta gente, porque le hablan del evangelio, pero le aparecen con cosas, dice, como esta: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cómo confunden? Porque hablan del evangelio, hablan de Jesucristo, pero aparecen con otras cosas que no son de este evangelio. Dice que prohíben casarse. Usted sabe los desastres y todo lo que se da en medio de ellos por esa prohibición que tienen de casarse, que no se casan, sus sacerdotes no se casan. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Fijan sus doctrinas en cosas que no vienen de Dios, que no son de la sana doctrina. Por ejemplo, eso de los alimentos, es su fuerte, predicar a veces de días específicos, y para ellos es más importante guardar ese día que cualquier otra cosa. Entonces crecen de una manera, hablando no físicamente, no literalmente, no espiritualmente, crecen deformes, porque fijan en algunas cosas sus doctrinas principales. Eso dice, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Entonces, demos gracias, oremos y comamos lo que se nos ponga enfrente. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Pero
esas doctrinas que hacen énfasis, eso ya representan otro evangelio. Y como el humano somos así tan influenciables, ¿verdad? Usted mira que todos los que predican doctrinas de error, espíritus de error, doctrinas de demonios, falsos cristos, falso evangelio, todos ellos tienen seguidores. Todos ellos, inclusive, y la advertencia que está haciendo la Escritura acerca de esto es que van a apartar, van a apostatar, muchos van a apostatar de la fe, se van a desviar del camino, pues estos son desvíos, dije desde el principio son desvíos, y hablé de 3 desvíos. Otro Cristo, espíritus de demonios, espíritus de error, doctrinas de demonios, y también otro evangelio. Todo va bien bonito, le hablan, sí, le hablan de cosas del evangelio verdadero, porque toda mentira la hacen acompañar de cierta verdad, cierto grado de verdad. Es como cuando en la tentación a Cristo, en el monte de la tentación, el diablo le dijo: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es Biblia. El diablo usa la Biblia. Y a veces la usa más que los verdaderos cristianos. Mire, si usted los domingos es observador, va a encontrar con gente que anda con un falso evangelio. Desde sus niñitos, bien nítidos, bien, como dicen popularmente, bien guajiados, pues. Observe desde sus zapatos, su camisa, su pantalón, corbata, toda la familia. Las mujeres andan bien ataviadas y todo eso, con un bolso debajo del brazo, predicando un falso evangelio. ¿Y a qué horas? Desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana. Bueno, ya andan en la calle bien arreglados. Y como le digo, familias enteras. Y miren nosotros los creyentes evangélicos. A veces llegamos a las 10, 11 de la mañana a los cultos al Señor, predicando un verdadero evangelio. Pero llegamos así de esa manera, todos desprevenidos, a veces en puras fachas a las congregaciones. Y esa gente nos da una lección a nosotros de orden y esfuerzo, con un falso evangelio en la boca, con espíritus de error, comprobado. Recuerdo que en cierta oportunidad estuve en la liberación de un hombre que había sido pastor en esas congregaciones donde se predica otro evangelio. Pastor que cuando se hablaba, eso lo vi con mis propios ojos, cuando se hablaba del bautismo con Espíritu Santo, de lo que dice Hechos capítulo 2, se manifestaban los demonios en él y no soportaba oír de bautismo con Espíritu Santo, mucho menos hablar otras lenguas, no lo soportaba, y se manifestaban los espíritus. Bendito sea Dios, el hombre fue liberado, y la noche que fue liberado de espíritus inmundos, en una liberación que pasó más allá, comenzó tipo 9 de la noche, y eran más de las 12 de la noche, y echando fuera espíritus de demonios en la vida de este hombre. Y hasta que fue liberado, y entonces creyó y fue bautizado con Espíritu Santo. Pero antes de eso no se le podía tocar el tema. ¿De dónde vienen esas doctrinas
que están diciendo que no hay bautismo con Espíritu Santo, que hablan de que las lenguas son del diablo, que las lenguas son aprendidas. Por eso, amado hermano cristiano fiel y verdadero, estas son advertencias, pero nadie puede rebatirnos la experiencia. Por supuesto, en primer lugar, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está escrito que el bautismo con Espíritu Santo es y será para todos los que creen en Cristo Jesús. Antes de irse Cristo, en su mensaje de despedida, Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es para hoy y será para mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra. Todavía eso va a acontecer y eso tiene que suceder. Por eso todo creyente debe buscar, porque argumentos humanos nos los pueden derribar, pero la experiencia que tengamos, ¿cómo puede decirme alguien a mí que no hay bautismo con Espíritu Santo si después de haber creído el Señor me bautizó con Espíritu Santo? Y hablo lenguas, no es que las hablé, hablo lenguas en estos tiempos. Y yo sé que hay cantidades de creyentes, ministros y creyentes que hablan lenguas ahora en estos tiempos y las seguirán hablando hasta que el Señor venga. Averigüe bien y se va a dar cuenta que hay muchos creyentes, cantidades de creyentes, cantidades de ministros que predican la sana doctrina, que son llenos con el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo, así como Pablo estaba delante del procónsul y de Elimas. Ahora también hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que llenos del Espíritu Santo están haciendo la obra. Claro, allí no hay cámaras, allí no hay cosas que son cuestiones muy íntimas de la iglesia con el Señor, pero que van a salir a luz, a su tiempo salen a luz. Aquellos que están puestos para salvación las oyen y las creen. Pero las lenguas, el bautismo con Espíritu Santo, esa es la preparación para enfrentarse a esos desvíos que se presentan, para no agarrar por esos desvíos. Nos va a librar mucho la sana doctrina. Estaba pensando y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo esto. Esas 4 columnas que menciona Hechos capítulo 2, verso 42, que van a sostener a los creyentes. Hechos 2:42. Miremos lo que dice Hechos 2:42 para que no piense que me lo inventé. Está allí en la Escritura. La vida de los primeros creyentes. ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes? Ahí está descrita. Dice: y perseveraban. Eso tiene que ver con paciencia, con resistir, sea cual fuere la circunstancia. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Columna número 1, que va a sostener la iglesia, que va a sostener al cristiano, que nos va a mantener en el camino sin agarrar desvíos. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Perdóneme, benditas redes sociales. Estamos precisamente en este momento haciendo uso de ellas para bendición, pero esto no puede sustituir la congregación. El estar viendo en una pantalla, el estar escuchando a través de las redes, no nos exime de buscar esa comunión, el estar
junto con los hermanos es pura vida para nosotros, es pura fuerza, es puro poder de Dios estar con otros hermanos y compartir con ellos. Eso es comunión unos con otros. Por supuesto, la comunión va mucho más allá de lo que estoy hablando, porque puede haber comunión de hermanos allá en otros países, en otros continentes, pero cuenta el congregarse, el tener comunión, es parte, es elemento indispensable, congregarse y estar con otros hermanos, compartiendo las vivencias en Cristo. Eso es comunión unos con otros. Después dice, el partimiento del pan, participar de la cena del Señor, participar de la copa que bendecimos, como dice Pablo en el capítulo 10 de 1 Corintios, la copa de bendición que bendecimos es la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, es algo que instituyó el Señor Jesucristo, la cena del Señor. Y dice, y orar. Esas 4 cosas, si se dan en la vida del creyente, te va a mantener libre del peligro de desviarse del camino. Así es que, mis hermanos, busquemos estas cosas, esforcémonos. Ahí están los 3 desvíos que han sido presentados hoy. Solamente el poder del Espíritu Santo, solamente el poder de la bendita palabra de Dios puede mantenernos en este bendito camino que lleva al Padre. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra, este mensaje, que seamos capaces de poner en práctica lo que hemos escuchado. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, fortalece a los hermanos allí, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos mantenernos firmes en el camino y llegar a esa meta deseada, Señor, guardando esta preciosa fe, que nada ni nadie nos desvíe, que nada y nadie logre desviarnos de este verdadero camino, Señor. En el nombre de Jesús, que aumente la unción, que aumente el conocimiento sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, para adquirir ese indispensable discernimiento, para poder diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que debemos recibir y lo que debemos desechar. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén.